de la Universidad Nacional y convención de tesis meritoria. Además, es líder del grupo de investigación y directora del área curricular de desarrollo humano y directora de rehabilitación. Natalie, bienvenido. Hola Oswald, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Escuela Colombiana de Rehabilitación y a la Fundación Universitaria María Cano por aceptación de esta ponencia. Voy a compartir mi presentación en este instante. Me confirman, porfa, si ya me están viendo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí te estamos escuchando, Liz. Sí, señora, está perfecto. Ok, gracias. No sabía si tenía sonido. Bueno, muchas gracias. Como ya les dije, esta investigación es el producto o se realiza en el marco de mi maestría en neurociencias. Es una tesis que se hizo bajo la línea del Grupo de Investigación de Neurociencias en la línea del comportamiento humano. Mi directora de tesis fue la doctora María Fernanda Lara, que pues ya Oswald hizo una gran presentación de todo. El nombre del trabajo de investigación es procesamiento visoespacial en la percepción y comprensión de verbos de acción en personas mayores que reportan vértigo moderado a severo. Espero con este pequeño avance que hicimos aportar a los modelos de rehabilitación vestibular y espero no ser muy densa en la información que voy a dar. Mi Universidad Nacional y los temas que voy a tratar, voy a partir de unas preguntas iniciales que van a permitir contextualizar la temática y orientarla. Vamos a hablar pues de toda la parte del estudio actual, su marco metodológico, el análisis de resultados para llegar a unas conclusiones y perspectivas futuras en cuanto a los hallazgos e indagaciones posteriores que nos debemos hacer. Partiendo de las preguntas, lo primero que, y tal vez ya esto lo han hablado bastante, tal vez no me voy a detener mucho, es ¿cuántas personas sufren vértigo? En Colombia, el vértigo es la segunda causa de consulta para la atención de las enfermedades del oído y la audición, de acuerdo a un reporte dado por el Ministerio de Salud y la Protección Social en el año 2016. El 58% de las personas mayores de 60 años sufren o han sufrido de vértigo y la causa principal o la más común está asociada al vértigo posicional paroxístico benigno. Un desorden del sistema vestibular usualmente en lo que se traduce es en una información errada del movimiento que, como el sistema vestibular traduce esos movimientos y tiene una relación directa con el equilibrio, va a llevar a un deterioro en la calidad de vida de las personas. Ahora bien, ¿cómo el vértigo se convierte en una ventana para el estudio del cerebro? El sistema vestibular es un sistema multisensorial que recibe información de los sistemas vestibular, del sistema visual y del sistema propioceptivo. Esa información la traduce a través de los reflejos vestibulares, es decir, del reflejo vestíbulo ocular, del reflejo vestíbulo cervical y del reflejo vestíbulo espinal, para llevar esa información a la corteza y vía ascendente la lleva al sistema límbico y a la neocorteza. Toda esa información es la que va a permitir establecer un vínculo entre los procesos cognitivos y todo el procesamiento de la información en el sistema vestibular a través de esa entrada sensorial y la salida motora, que se traduce en una integración sensoromotora de las funciones cognitivas superiores que lo que van a llevar es a la percepción del espacio y que van a resultar en esa interacción entre las representaciones léxico-semánticas y motoras que se producen a nivel del cerebro. Ahora bien, entonces, continuando, en cómo se convierte el vértigo en esa ventana para el estudio del cerebro, lo tenemos que analizar desde tres perspectivas.
desde una perspectiva neurobiológica, neurocognitiva y una perspectiva neurolingüística. Desde lo neurobiológico, este autor nos propone este esquema, que simplemente nos está diciendo es, toda la información que llega a través de los canales semicirculares y de los otolitos va vía ascendente hacia el tronco encefálico, los núcleos vestibulares, es compartida la información con el cerebelo, los cuales se comparten los dos y se compensan, y llega a ese lugar denominado la corteza vestibular. Pero resulta que la corteza vestibular no es un lugar único, sino que es un lugar que está compuesto por otras estructuras o otras áreas que se comparten entre sí, esas que son la denominada la corteza posterior insular y la corteza vestibular posterior-insular. Esas dos funcionan de forma simultánea, en donde si esta se activa, esta se inhibe, entonces no pueden ser considerados como entidades independientes, y por eso el autor propone que esta zona ya no se llame corteza vestibular simplemente, sino que se denomine corteza vestibular parieto-insular plus. Ahora bien, toda esa información es llevada a la junción temporoparietal, que es donde se procesan toda esa información visual, toda la información visual que está directamente relacionada con los movimientos, con todas las entradas vestibulares y que de alguna forma dan cuenta de todo el proceso de aprendizaje de rutas. Esto se traduce en que el sistema vestibular tiene información o se compone de toda la información somatosensorial que está alimentada por todas estas estructuras y toda la información visual, y se retroalimentan de una u otra forma. Ahora bien, ¿cómo el vértigo establece esa relación entre el movimiento, cómo se da esa interacción entre el movimiento y la cognición? Entonces, para poder tener claro esto, vamos a partir de este concepto que se llama la cognición corporeizada, propuesta por Swan en el 2004 y que continúa en estudio por Glenberg y Gallés en el 2012. Ellos establecen que la representación conceptual y lingüística no es única, sino que también implica reutilizar las capacidades de la representación sensoriomotora y da lugar al modelo de organización del conocimiento conceptual del cerebro, donde Damasio en el año 1989 dice que este modelo está compuesto por dos aspectos específicamente. Unas zonas de convergencia donde hay unos mapas o unas redes que generan unas conexiones permanentes y comparten conexiones de acuerdo a las representaciones, y que esas zonas de convergencia son las que dan lugar al principio de similitud topográfica, que son donde se encuentran ubicadas las denominadas neuronas espejo. Son denominadas neuronas espejo básicamente por esa proximidad que tienen entre unas y otras. Y se dice que las neuronas espejo son las que se encargan específicamente del procesamiento de los conceptos de acción, tanto lingüística, sino también no lingüística, en donde entran a jugar un papel importante todo lo que está relacionado con los verbos de acción. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes con vértigo postural paroxístico benigno, en este estudio que nos propone este autor, lo que llegan a concluir es que las personas con vértigo necesitan muchos recursos atencionales en ausencia de señales visuales. Como hay una alteración en la señal visual, entonces se genera más desgaste de algunas actividades cognitivas, y eso es lo que está influenciando con ese proceso neurocognitivo. Y lo que va a permitir es que se integre la información corporal de una forma multisensorial, donde participa el sistema somatosensorial, el sistema visual y el sistema vestibular. Ahora bien, si seguimos hablando de toda la teoría de cognición corporeizada, entonces tendríamos que entrar a discutir cómo esta teoría y todas las interacciones transmodales dan lugar a un modelo de procesamiento,
donde se establece una conexión directa con todos los procesos cognitivos, y esos procesos cognitivos que tienen, que incluyen lo que denominamos la atención espacial, que es la que nos va a definir el qué y el dónde de las cosas, la memoria visoespacial, que de acuerdo al modelo de Bailey tiene una relación directa con todo lo que está relacionado con la memoria de trabajo, para dar lugar a las representaciones visoespaciales, que son las que son la base para el procesamiento de una serie de acciones que están representadas en el cerebro y que tienen una relación directa con la experiencia vivida de cada persona, y es lo que da lugar al modelo de procesamiento de eventos, donde esa relación permanente entre la representación cognitiva y la representación lingüística está directamente relacionada con la información vestibular, y es un procesamiento que se va a dar bottom-up, donde se va a generar esa unión entre función del cerebro, cognición y comportamiento a partir de una representación corporal y de una representación léxica. Esto traducido un poco está en este estudio que hizo Glenberg y Galés en el año 2012, donde lo que básicamente se centra en estudiar son funciones cognitivas y lingüísticas en personas que tienen alteraciones con el movimiento, especialmente enfermedad de Parkinson, y encuentran que básicamente hay una relación entre el procesamiento del verbo, la representación del verbo y la ejecución motora, y es lo que permite establecer esa relación de el procesamiento lingüístico y enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, ¿qué surge aquí? Entonces aquí surgen una serie de preguntas que nos empezamos a hacer para empezar a esclarecer todo este proceso de representación. Entonces las preguntas que nos tenemos que preguntar es: ¿cuál es el perfil de desempeño neuropsicológico de las personas con vértigo? ¿Cómo son los patrones de seguimiento ocular en tareas visoespaciales y lingüísticas con verbos de acción? ¿Cuáles son las diferencias de perfiles neuropsicológicos con los patrones de percepción visoespacial y lingüístico en personas con vértigo? ¿Y cuál es la posible relación entre la percepción de términos visoespaciales y verbos de acción con el grado de discapacidad de vértigo reportado según el DHI? Entonces, el objetivo fue explorar la relación existente entre la percepción y comprensión de verbos de acción, términos visoespaciales y el vértigo moderado a severo en personas entre 50 y 80 años con vértigo que asisten a la consulta de audiología y otorrinolaringología en la ciudad de Bogotá. Finalmente, esta parte del proyecto contó con 13 participantes, de los cuales 9 eran parte del grupo estudio, o sea, el 75%, y el resto del grupo eran parte del grupo control, donde el 56% eran hombres y el 44% eran mujeres. Este estudio fue un estudio de corte descriptivo, estudio descriptivo de corte transversal, y dentro de su marco metodológico pues estuvo compuesto por una evaluación auditivo-vestibular, una evaluación cognitiva y unas tareas experimentales. La evaluación vestibular estuvo compuesta por el Disney Handicap Inventory, el DHI, la videoelectronistasmografía con sus pruebas oculomotoras posicionales y calóricas, y el Video Head Impulse Test con la evaluación de los 6 canales semicirculares. Se realizó una evaluación cognitiva que partió de un tamizaje con la prueba MoCA, el Montreal Cognitive Assessment, y la prueba de evaluación neuropsicológica tradicional, que incluyó diferentes tareas de memoria, visoespaciales, de funciones ejecutivas. Las tareas, se realizaron 4 tareas que fueron realizadas mediante la técnica de lay tracking. Esa técnica se evidencia que permite inferir el funcionamiento cognitivo y lingüístico a través del seguimiento y el rastreo ocular, donde ese rastreo y ese registro de los movimientos oculares va a permitir estudiar de una forma más específica y sistemática lo que son los procesos cognitivos. Adicional a eso, se ha evidenciado que esta técnica permite estudiar los verbos mediante movimientos oculares y es un factor predictivo del procesamiento del lenguaje. Entonces, tenemos aquí la primera tarea,
el análisis de datos, todas las respuestas de los participantes se registraron pues en la herramienta TOBI Studio en su versión 3, en una hoja de cálculo y se tradujeron o se exportaron al programa SPS21. Se realizaron pues análisis mediante métodos no paramétricos, comparaciones de medias, desviaciones, sumas Winnie, prueba de rangos de Wisconsin y una regresión lineal de pasos sucesivos. Se realizó la caracterización demográfica, donde no se encontró una diferencia estadística significativa dentro de las variables analizadas. Se realizó la caracterización del DHI, y esta caracterización básicamente lo que nos permite ver es que todas las personas que hicieron parte del grupo estudio, por lo menos en uno de los 3 aspectos del DHI, calificaban como moderado o severo. En la prueba del BHIT se encontró que el canal más afectado fue el canal, siempre, o sea, todas las personas para poder ingresar debían tener por lo menos uno de los canales que representara hipofunción vestibular, y se encontró que el canal más afectado fue el canal semicircular posterior izquierdo. Se presentaron diferencias significativas en el DHI, en el aspecto funcional y físico, entre el grupo con vértigo y el grupo control. Esa diferencia significativa nos permite establecer una relación importante o un soporte importante a la teoría de compensación vestibular de la Curry-Helchen y Vidal, dada en el 2016, que es la que soporta los criterios de diagnóstico del 3PD. Básicamente lo que nos está diciendo es que ese fenómeno de compensación es un proceso que se debe a la plasticidad intrínseca que permite recuperar los daños en el sistema vestibular, basado en los conceptos de restauración, habituación y adaptación. Sin embargo, el hecho de estar percibiendo aún alteraciones en el movimiento quiere decir que hay una presencia de síntomas vestibulares dinámicos que están asociados al movimiento de la cabeza. Y entonces es cuando empezamos a hablar que hubo una compensación errada del proceso o del daño vestibular que se presentó, donde los síntomas estáticos se lograron superar, pero los síntomas dinámicos permanecen en el tiempo, tal vez debido a una mala o inadecuada recuperación. Y eso es lo que justifica, de acuerdo a la Sociedad Barani, los criterios de diagnóstico del 3PD. Ahora, en la evaluación neuropsicológica, en términos generales, el grupo no hubo diferencias significativas entre un grupo y otro. Sin embargo, en las pruebas específicas de los cubos de Corsi y las pruebas de Torre de Londres se encontró un desempeño pobre, lo que permite establecer las pruebas de los cubos de Corsi son pruebas de habilidades visuales, y las de Torres de Londres son pruebas que miden también las funciones ejecutivas. Esto es importante porque esto aporta evidencia en la relación entre la funcionalidad de la corteza vestibular y la corteza frontal. Ahora bien, es decir, que también encontramos, entonces se realiza el modelo de regresión lineal con el MoCA y el vértigo, y donde la variable dependiente es el MoCA, o sea, la prueba Tamis-MoCA, y la variable independiente es el BHIT del canal posterior, y se encuentra que predice en un 49% la varianza de la prueba cognitiva. Muy bien. Entonces tenemos la tarea 1. ¿Qué fue la tarea 1? Era una tarea de exploración libre de la imagen durante 5 segundos. Las imágenes de acciones se contrabalancearon entre aquellas que incluían verbos con desplazamiento y aquellas que no incluían verbos con desplazamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, los mapas de calor, donde se registran las diferencias en la forma como el grupo control y el grupo con vértigo hacían la búsqueda de las respuestas y los tiempos que empleaban. Esta es una forma, un video que nos muestra, lo voy a tratar de pasar un poco más rápido, de cómo se ejecuta la prueba. Entonces aquí primero había un ensayo donde se le pedía a la persona que se entrara la mirada, y luego ya empezábamos a ejecutar la prueba. Entonces se le nombraba el verbo bajar y debía buscarlo dentro de esos distractores. Aquí tenemos
Bien. Esta es la forma como eso que ustedes acabaron de ver se registra. Entonces, aquí vemos la secuencia que realiza cada persona en la búsqueda de la respuesta. Y eso nos permite medir básicamente algunas variables como el tiempo de la visita. La visita es el tiempo que estoy explorando cada uno de los distractores o cada una de las respuestas o de la variable que estoy midiendo. Básicamente lo que aquí encontramos fue una diferencia significativa en el verbo caer y en algunos otros verbos también, donde medimos específicamente el tiempo de la primera fijación y la duración de la visita. Entonces, en estos encontramos diferencias significativas. Una vez realizada la prueba de rango del Wisconsin, que se realizó con en la parte de análisis de verbos, se comparó los verbos, el análisis de verbos con desplazamiento y de verbos sin desplazamiento. ¿Y aquí qué ocurrió? Encontramos una diferencia significativa, pero específicamente en el grupo control, en la forma como procesan los verbos sin desplazamiento y los verbos con desplazamiento. ¿Y esto en qué se traduce básicamente? El grupo control emplea mucho más tiempo mirando los verbos de desplazamiento de forma diferencial. Desde el todo, las personas con vértigo se demoran mucho más en procesar los verbos, pero el grupo control solo establece la diferencia de procesamiento entre los verbos con y sin desplazamiento, dando lugar a las teorías de cognición corporizada, donde los conceptos se entienden a través de simulaciones somatosensoriales, donde los sistemas neurales participan en la comprensión de objetos, acciones y eventos del mundo real. Y se utilizan para simular intermitentemente esos objetos, esas acciones y esos eventos en movimientos que se van a generar de forma posterior. Por lo tanto, podemos decir aquí que el reconocimiento de verbos de acción evoca el procesamiento sensorial y motor, y eso lo establece Pulver-Müller en el 2005 y Dobb en el 2011. Las personas con vértigo tienen dificultades en el procesamiento del movimiento y por esto no establecen la diferencia. Al presentarse el evoque del movimiento requiere tiempo y recurso atencional para que se pueda reconocer esa diferenciación. Ahora bien, en la segunda tarea es una tarea que se denominó el paradigma del mundo visual. Es una tarea implícita, donde el participante solamente debía asociar el concepto arriba con la palabra volar y abajo con la palabra pasear. Al ser una tarea implícita, el paciente solamente tenía que centrar la mirada, leer el verbo y observar la ubicación de la palabra que estaba siendo asociada, que en algunos momentos esa palabra estaba ubicada arriba, siempre es lo que podíamos hacer la asociación por inferencias implícitas, palabras que estaban relacionadas con volar, y abajo palabras que estaban relacionadas con pasear. Sin embargo, durante la tarea se presentaban algunas incongruencias, es decir, la palabra estaba en el lado que no correspondía. Entonces, acá no hubo diferencias significativas, pero persiste la diferencia en tiempos. Las personas con vértigo se demoran más en procesar las respuestas que el grupo control. Y cuando se realiza la correlación, encontramos que el grupo con vértigo, pues lo que ya les dije, siempre se van a estar demorando mucho más con respecto al grupo control, pero el grupo control sí se demora más en procesar. Hay una diferencia significativa en el procesamiento entre los estímulos incongruentes y los estímulos congruentes. Y nos vamos a basar en lo que dice Repetto y colaboradores en el año 2013, donde dice que las decisiones semánticas frente a la identificación de verbos concretos o abstractos generan diferencias en tiempos de ejecución y concluyen que la corteza motora desempeña un papel en la función en la comprensión de verbos de acción, que es consistente con la teoría de cognición corporizada, donde la aproximación exploratoria a la conjunción de aspectos relacionados con el procesamiento vestibular y la comprensión de elementos relacionados con el procesamiento cognitivo es una relación permanente que se está generando. Ahora bien, hay que tener en cuenta
que la predicción no es un proceso unitario, sino, ni tampoco es un proceso aislado, sino que requiere de mecanismos flexibles y de un contexto específico, donde el procesamiento anticipatorio del lenguaje está influenciado por los nexos de los estímulos que hay entre los estímulos lingüísticos, el receptor y la forma como se presenta el estímulo. Ahora bien, entonces vendría la tarea número 3. En la tarea número 3, ya esta sí fue una tarea más explícita, donde se tenía que hacer una relación con los términos visoespaciales. Se presentaban los objetos en diferentes posiciones y el paciente debía buscar el objeto correspondiente. Aquí, en este mapa de calor, específicamente, lo que estamos viendo es cómo específicamente las personas del grupo control tienen una búsqueda más ordenada de la información espacial, mientras que las personas con vértigo realizan búsquedas, se demoran mucho tiempo en llegar a la respuesta, pero lo logran llegar y lo realizan de una forma más desorganizada. Haciendo la correlación, se encuentra una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo con vértigo en el procesamiento de términos visoespaciales. Se demoran muchísimo más tiempo en procesar los términos visoespaciales y a pesar de todas esas tareas facilitadoras y esas situaciones facilitadoras que se dan, se dice que esto también puede tener una relación directa con la teoría de cognición corporizada con relación al lenguaje, donde se afecta el referente motor, pero solo se evidencia en el momento en que se comparan las personas con vértigo y las personas con vértigo. Y eso directamente está relacionado con el input que se procesa bajo unas variables específicas de entrada y que implican una representación que en un proceso de evaluación normal y un protocolo normal de evaluación vestibular nosotros no contemplamos. Al realizar el modelo de regresión lineal, donde se tiene en cuenta algunas situaciones como libros arriba, encontramos que hay una correspondencia bidireccional entre el rendimiento cognitivo y las afectaciones relacionadas con el vértigo, especialmente en las tareas que influyen o que incluyen parámetros de percepción visoespacial, donde está involucrado el sistema postural y el sistema propioceptivo. Entonces, el procesamiento visoespacial hace parte del procesamiento cognitivo relacionado con funciones de percepción, atención y memoria que hacen parte de nuestra vida cotidiana específicamente. Ahora bien, entonces, aquí, una vez analizado estos términos visoespaciales, se hace el modelo de regresión lineal y al analizarlo se ve el poder predictivo de las variables en la regresión lineal por grupos y se encuentra que la tarea que está denominada zapato atrás tiene un poder predictivo de los resultados de la prueba cognitiva del MoCA. En la tarea número 4, que se pretendía combinar los verbos con la ubicación visoespacial, fue una tarea que no nos arrojó muchos resultados. En conclusión, los resultados pues se aproximan a comprender la relación entre el procesamiento visoespacial, el desempeño neuropsicológico y el desempeño del lenguaje. Las personas con vértigo, en ellos la entrada o la información recibida se afecta en el periodo agudo principalmente y esa afectación permanece en el tiempo y eso es lo que altera la representación y es lo que permite establecer esa concordancia con la teoría de cognición corporizada. La alteración, por otro lado, de la información de entrada desde lo cognitivo muestra unas diferencias importantes en el procesamiento de la información y se sugiere que clínicamente se incluya en la evaluación de personas con vértigo aspectos emocionales y aspectos del lenguaje también para tener una claridad mucho más amplia del abordaje que se va a hacer posterior en los momentos de la rehabilitación vestibular.
Este estudio, pues obviamente tuvo algunas limitaciones y se establecen algunas perspectivas futuras a partir de los resultados encontrados. Lo primero, pues la discapacidad generada por el vértigo y el hecho de dejarlo de ver como un signo aislado va a permitir que se asocie principalmente, o sea, que se asocie principalmente al sistema vestibular. Eso va a permitir ampliar el rango para el diagnóstico del trastorno vestibular. Se deben incluir estudios con personas con vértigo agudo para hacer estas relaciones sin que haya generado un proceso de compensación y poder dimensionar esos procesos de representación como tal. Y por otro lado, la evidencia sobre las características de procesamiento online permite la caracterización cognitiva y del lenguaje, y esto abre puertas para la realización de medición de todas estas condiciones. Y finalmente, la mayor limitación de este estudio fue la pandemia COVID-19, por lo que se sugiere pues continuarlo e incluir más controles e incluso incluir personas jóvenes para establecer diferencias en el procesamiento de la información de esta condición. Y pues esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Siempre doy las gracias a mi Universidad Nacional, al Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación y al Hospital Universitario Nacional. Muchísimas gracias, profe Liliana, por esos importantes aportes en el día de hoy. Pues tenemos claramente identificado este tema y lo mismo nos comentan aquí en el chat que tenemos habilitado. Excelente, un buen trabajo con gran utilidad y gracias por su aporte y por su información. Nos están comentando aquí desde el chat. Y por supuesto, claro, la rehabilitación vestibular siempre, como hablábamos desde esta mañana, tiene que ver mucho y está muy relacionada también no solamente con lo auditivo, sino también con otras áreas en las que nos podemos desempeñar, y por eso es importante este tipo de trabajos como lo hablábamos desde esta mañana. Muchísimas gracias, profe Oswald. Muchas gracias. Como siempre, nos comentan aquí que aportes muy valiosos también sobre la evaluación y la rehabilitación. Claro que sí, esa es la idea precisamente. Estamos muy contentos de tener a todas estas personas aquí que nos han estado colaborando, que nos han estado compartiendo su conocimiento desde en las horas de la mañana en este primer encuentro nacional e internacional de experiencias investigativas en audiología.